Vamos a seguir revisando algunas consideraciones con respecto a la, la función exponencial. Vimos varios aspectos generales en la clase pasada a través de este programa de GeoGebra. Sin embargo, ahora vamos a definir ciertas características de la función y vamos a ir tratando de ver eso en el gráfico o ir intercambiando, ¿no es cierto?, las visiones entre la pizarra y lo que tenemos en GeoGebra, para poder ir viendo algunas características y vamos a terminar, digamos, la segunda parte de la clase con lo que es crecimiento exponencial y decrecimiento exponencial, que son aplicaciones concretas de esta función. Bien, entonces nosotros dijimos que nuestra función exponencial tenía esta forma: AB elevado a X, muy simple. Y que obviamente la base de esa potencia es B. ¿Ya? A va a ser un número que siempre va a estar multiplicando a esa base y que va a ser, digamos, el número que nos va a ayudar, digamos, a darle una, digamos, una aplicación o un uso práctico a esta función. Ya vamos a ver un ejemplo después de la segunda parte de la clase. Pero esa es la, digamos, la forma general. Con esa forma general nosotros trabajamos en la clase pasada con este programa GeoGebra para graficar y mostrarles todas las variaciones que podía tener esta función. Ahora, ¿qué requisitos tiene o qué características puntuales tiene esta función? En primer lugar, esta función que tiene esta forma general, f de x igual a b elevado a x, nos dice que a, tanto a y b, los números de a y b, pertenecen a los reales. Es decir, usted como número que multiplica a esta base y como la base de la potencia, usted puede usar cualquier real, ¿ya? Cualquiera de ellos. Solo que b tiene que ser mayor a 0, es decir, no puede ser negativa, y dentro de esos números mayores a 0, tiene que ser diferente a 1. Nosotros recuerden que vimos en GeoGebra el resultado, no digamos, de colocar que b fuera igual a 1 y la función se transformaba en una función constante. Y recuerden que la función constante hace que todos los elementos de x tengan una sola imagen en y. Y esa imagen es un número. Y por eso se llama función constante, porque es una recta paralela al eje x. Que en este caso ese número o esa recta pasa por el número 1 y va paralela al número 1. ¿Por qué? Porque si no importa, ¿no es cierto?, que nosotros, si la función tuviera esta forma, perdón, b elevado a x, cualquier número que yo utilice como exponente del 1 siempre va a ser 1. Porque en el fondo yo estoy multiplicando, si yo coloco, perdón, si yo coloco 1 elevado a 2, eso es igual a 1. Si yo coloco 1 elevado a 5, eso es 1. 1 elevado a 12 es 1, etc. Entonces, por eso que el requisito es que para que esta función tenga utilidad en el fondo, la base de esa potencia tiene que ser distinto a 1 para que la función, es decir, esta curva que representa esta función exponencial, tenga sentido y no sea una recta paralela al eje X. ¿Ya? Esa, digamos, es la primera característica. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los números reales. Es decir, en este X yo puedo colocar cualquier número, el que yo quiera. Cualquier número real va a funcionar y va a generar, digamos, que esta función exprese, digamos, un gráfico o una función exponencial. Sin embargo, el recorrido de esta función solamente son los reales positivos. Solamente son los reales positivos.
Porque cuando yo cumplo estos requisitos que están acá arriba, es decir, que A y B pertenezcan a los reales y que B sea mayor a 0 y distinto a 1, siempre la función, como vimos ese día cuando hicimos el GeoGebra, siempre la función va a estar sobre el eje X. O está así, ¿no es cierto? O está así. Pero todas las imágenes que tengan el eje X, ¿no es cierto? Todas las imágenes que den hacia arriba siempre van a estar en el sector positivo del eje Y. No hay ninguna imagen hacia abajo. Por eso que todo el recorrido de la función o codominio, ese recorrido o codominio es dentro de los reales positivos. ¿Ya? Es decir, las curvas de una función exponencial siempre están sobre el eje X, nunca debajo del eje X. Y bueno, en algunos casos sí, pero para este caso puntual que estamos viendo ahora, no. ¿Ya? Otro punto importante de esta función es que la gráfica siempre intersecta al eje Y, ¿ya? En el punto, voy a poner aquí, intersección, intersección al eje Y, lo va a intersectar en el punto 0, A. Recuerden que una función, los puntos de una función, es decir, los puntos que usted une para generar una función o para graficar una función, esos puntos es un par de números, ¿no es cierto? Es un número de X y es un número de Y. Entonces, ¿dónde va a cruzar la función el eje Y? Lo va a cruzar donde X vale 0, obviamente, donde X vale 0, es decir, justo donde está el eje Y, pero donde Y vale A. Es decir, si por ejemplo, voy a volver aquí a, teniendo en cuenta a qué A me refiero a esta A, esa A que está ahí. Es decir, si A vale 5 por B elevado a X, el eje va a cruzar, o sea, la función va a cruzar justo por el número 5 del eje Y. Si A vale 3, va a cruzar por el 3. Si A vale 1.5, va a cruzar por el 1.5. Miren, voy a dejar de compartir un poquito la pizarra. Les voy a compartir el GeoGebra. No vamos a hacer todo lo que hicimos ese día, sino que ya está, ya lo tengo yo planteado ya. Está la función, ¿no es cierto? A por B elevado a X, están los deslizadores para el valor de A y el valor de B. Entonces, dijimos que la función, que es esta línea verde que ustedes ven aquí, va a cruzar el eje Y siempre, ¿no es cierto? Siempre en el par de números 0, es decir, X vale 0 acá, coma A. Es decir, el valor de Y va a ser lo que vale A. Miren, aquí A vale igual a 2. ¿Por dónde cruza? Por 2. Si yo aumento el A 3, ahí cruza por el 3. Si yo bajo el perdón, bajé mucho, a 0,5, entonces cruza por 0,5, ¿ven? Ahí entre el 0 y 1 justo en la mitad. Si yo subo esto a 1, la función cruza por 1. Es decir, el valor que tenga A va a determinar el punto por donde cruza la función exponencial, al eje Y. Es decir, siempre en el par 0,1. Entonces, miren, ahora voy a graficar el otro requisito. Dijimos que el otro requisito era que D debía ser diferente de 0 perdón, tenía que ser superior a 0 y distinto de 1. Si esto vale 0, la función desaparece porque se hace una función constante en el valor 0. Es decir, esta línea verde se va por todo el eje X allá infinitamente porque estoy haciendo que la base sea 0. Y cualquier exponente que yo le ponga al 0 siempre va a ser 0. Por lo tanto, la función deja de existir o deja de tener utilidad en el fondo. Y si esto valiera 1, ahí, perdón, ahí se hace también una función constante en el número 1. Es decir, se transforma ya no en una gráfica exponencial, sino que en una función constante donde esa imagen de todos los valores X que están acá
siempre es 1. Para el menos 7, 1, para el menos 6, 1, para el menos 3, 1, para el menos 1, 1, para el 2, 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ven lo que pasa en la gráfica cuando yo no cumplo los requisitos que me están pidiendo. Que B valga 0 y que B valga 1. Ahí. ¿No es cierto? Muy bien. Volvemos entonces, dejamos de compartir esto y volvemos a nuestra pizarra donde estábamos definiendo, ¿no es cierto?, caracterizando esta función, dando todas sus propiedades o requisitos que debe cumplir. Entonces dijimos que la intersección del eje Y es el punto siempre 0, A, y ya lo explicamos de qué se trata. Ahora, si nosotros tenemos una función exponencial, pero de esta forma, le quitamos A, es decir, o si lo prefiere, que A valga 1, porque A puede valer 1, lo que no puede valer 1 es B, pero A sí puede valer 1. Cuando A vale 1, la función exponencial, ¿no es cierto?, que era A por B elevado a X, si A es igual a 1, entonces, ¿no es cierto?, f de x se transforma en b elevado a x. Porque en el fondo, como a vale 1, cualquier número que yo coloque en b elevado a x va a ser siempre ese número b elevado a x. Es decir, a no va a influir en absolutamente nada sobre la función exponencial. Entonces, por eso, si a vale 1, la función a b elevado a x se transforma en una función b elevado a x, porque a ya no influye en el resultado. Entonces, cuando yo tengo una función de este tipo, donde a es igual a 1, yo puedo definir lo siguiente. Si b, y de esto vamos, en la segunda parte de la clase vamos a hablar de esto, si b es mayor a 1, ¿no es cierto?, entonces mi función es así. Eso también lo vimos en la clase pasada, pero como estábamos viendo cómo funcionaba el programa, no definimos, digamos, de esta manera en forma ordenada, por eso estoy haciendo esto ahora, estoy repitiendo. Si yo tengo, entonces, si a vale 1 y la función se me transforma en b elevado a x y b es mayor a 1, entonces la función tiene esta forma. ¿Sí? En cambio, si yo mantengo que a valga 1 y ahora b eh, y ahora b es mayor a 1 y menor, perdón, b es mayor a 0 y menor a 1, ahí está, ¿no es cierto? Es decir, b está entre 0 y 1, 0,1, 0,2, 0,5, 0,7, 0,9, etc. Entonces, la gráfica de esta función es así. Es decir, en vez de ir creciendo, va disminuyendo. Si b es mayor a 1, la función va creciendo. Si b está entre 0 y 1, la función va disminuyendo. ¿Sí? Ahora, si ahora seguimos jugando con los valores. Si a, o si el valor absoluto de a, ahora ya no es 1, sino que es menor a 1, es decir, si ese valor de a es 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, etc., ¿ya? La gráfica que nosotros hagamos de f de x, perdón, me gusta poner como f de x mejor, la gráfica de f de x igual a ab elevado a x, ¿no es cierto?, va a ser una dilatación de b elevado a x. Es decir,
Si usted tiene, por ejemplo, el primer caso, tiene el caso número 1, vamos a poner aquí, caso número 1. Y ahora B, perdón, A ya no vale 1, sino que vale 0,5, por ejemplo. Esta función se les va a bajar así. Se va a empezar a estirar. Por eso dice dilatación, se empieza a estirar. Y el caso 2, si B vale entre 0 y 1, y además A vale entre 0 y 1, esta función también se va a dilatar hacia acá. Ahora, ¿cuánto o de qué manera? Mientras más cercanos están al 0, más bajita va a estar la función. Mientras más cercanos estén al 1, más levantadita va a estar la función. Estoy hablando del valor absoluto de A, ¿sí? Conservando esos dos casos de arriba, ahora si yo al número A le coloco un número menor a 1, se va a dilatar. Se dilata así. 1 para abajo, la que va decreciendo, y la que va creciendo también para el otro lado, ¿sí? Ahora, y el segundo caso, obviamente, es que el valor absoluto de A sea mayor a 1 ahora. Ya no 0,1, sino que ahora sea 1,1, 1,8, 2,3, etcétera, etcétera, mayor a 1. Entonces, la función f de x, perdón, la gráfica, ¿no es cierto?, de esta función f de x igual a ab por elevado a x, esa gráfica de esa función va a ser una contracción de f de x igual a b elevado a x. Es decir, ahora pasa todo lo contrario. Voy a devolverme. Si el valor de a es mayor a 1, entonces ahora estas funciones se contraen. Se acerca al eje y esta se acerca al eje. ¿Estamos claros? Eso es, repito, con el valor absoluto de a. Si a es más grande o más pequeño. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con respecto al funcionamiento de esta función, valga la redundancia? ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos a ver una aplicación. Bueno, en la guía de esta semana van a tener algunos ejercicios que tienen que trabajar con esta función, etcétera. Pero voy a adelantar el tiro teniendo en cuenta que tenemos una sola clase a la semana. Un concepto que tiene que ver con la aplicación de esta función y que se llama crecimiento y decrecimiento exponencial. Crecimiento y decrecimiento exponencial. Ahora, esto es lo mismo que estamos viendo ahora, no es algo nuevo. Voy a hacerlo muy corto. Primero, para que podamos aterrizar este concepto nuevo a lo que ya hemos visto. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, nos referimos a funciones que tienen esta forma, ¿no es cierto? Obviamente, todas tienen esa forma, y donde b es mayor a 1. Y entonces yo tengo mi función de esa manera. Ahora, recuerden, nota al margen. Recuerden que la función exponencial nunca toca el eje x, sino que el eje x es una asíntota de la función. ¿Qué significa una asíntota? Una recta paralela a la función, pero que nunca toca la función. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese día nosotros empezamos a acercarnos en la función y nos dimos cuenta que la función siempre se acercaba infinitamente, infinitamente, pero jamás toca? Entonces, cuando yo tengo una función de crecimiento exponencial, me refiero a una función donde b vale más que 1, es mayor a 1, y entonces la función me va a dar esa forma. ¿Sí?
Y el caso 2 es el de decrecimiento exponencial, y donde obviamente tengo la misma función f de x igual a por b elevado a x, ¿no es cierto? Y donde b es mayor a 0 y menor a 1. Es decir, 0,1, 0,2, 0,5, 0,7, etc. Y entonces, la gráfica de esa función va a ser así. Es lo mismo que vimos recién, solamente que le estamos cambiando el nombre, ahora estamos dando un nombre concreto. Para el primer caso, estamos hablando de funciones de crecimiento exponencial. Para el segundo, estamos hablando de funciones de decrecimiento exponencial. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Ya. Ya que Valentina es la única que me ha respondido aquí en el chat diciéndome que no hay más preguntas, que está entendiendo, entonces voy a colocar su nombre como ejemplo. Vamos a suponer que Valentina tiene 30.000 pesos. ¿Ya? Entonces dice, no voy a gastar esta plata, la voy a meter al banco para que gane interés. Entonces Valentina dice, perfecto, ve los bancos y dice, encontré un banco que me ofrece una tasa de 1% mensual. Eso no existe en ninguna parte, pero igual el ejemplo. Son mucho menores los porcentajes. ¿Ya? Si alguien me diera un 1% mensual, tal vez no estaría haciéndoles clase. Muy bien. Entonces, 1% mensual. Entonces, perfecto, vamos a poner aquí mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y aquí vamos a poner cómo va a crecer el dinero de Valentina. Entonces, el primer mes no hay interés porque el primer mes tiene 30.000. Pero el segundo mes ya tiene el primer mes con interés de 1%. Entonces vamos a tomar ese dinero y lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Vamos a multiplicarlo por lo que tiene. Y multiplicarlo por lo que tiene significa multiplicarlo por 1. Porque no va a tener menos plata. Es decir, eso sería imposible. Yo meto 30.000 pesos y yo espero al menos tener 30.000 pesos en la cuenta. Es decir, saqué la plata de mi bolsillo, la tengo guardada en esa cuenta, no la puedo sacar, por lo tanto tengo asegurado 30 luquitas. Ya, aunque no me gane interés, al menos tengo 30.000 pesos, no puedo tener menos, tengo al menos 30.000 pesos. Es decir, el primer mes tengo lo que yo puse, pero ahora tengo que agregarle el interés. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? La manera correcta de hacerlo es a este 1 poner una comita y sumarle porcentualmente esa cantidad de 1%. Y vamos a multiplicarlo entonces por 1,01. Ahora, ¿por qué? Y aquí me voy a cambiar de paginita para poder explicar esto. Si usted tiene un 100% y quiere transformar ese 100% en número, usted lo divide en 100 y entonces tiene un número 1. Entonces el número 1 sabemos que está representando al 100%. Supongamos que usted tiene el 50% ahora. ¿Quiere saber qué número representa el 50%? Lo divide por 100. Eso le da 0,5. Por lo tanto, el 0,5 representa el 50%. Entonces, supongamos ahora que usted quiere saber el 25%. Lo divide por 100 y eso le da 0,25. Y sabemos entonces que el 0,25 representa al 25%. ¿Ok? Ahora yo no les voy a poner en la división, les voy a poner solamente el número. Si yo, por ejemplo, tuviera este número, 0,19, ¿qué porcentaje es ese? ¿Qué porcentaje es? Pueden escribirme al chat o
Ya. Y ahora ahí me dice el 19%. Perfecto, 19%. Si yo tengo, por ejemplo, 0,77, ¿qué porcentaje es ese? 77%. Perfecto. Estamos claros entonces. Pero, ¿qué pasa con los numeritos que están entre 1 y 10? Porque vimos hasta el 10%. Si hacemos, por ejemplo, el 10%, voy a cambiar de página aquí. Si quiero hacer el 10%, divido 10 dividido en 100 y eso me da 0,1. Y sabemos que eso representa al 10%. Pero aquí el banco me está dando el 1%, no el 10. No el 10, el 1. Entonces, para números que están entre 1 y 10 y 9 más bien, entonces usted dice, perfecto, quiero saber el 5%. Divide por 100 y entonces si usted hace la división en su calculadora, se va a dar cuenta que le agrega un 0 más, es decir, 0,05. Por lo tanto, si yo quiero saber el porcentaje 1, 2, 3, etcétera, 6, 8 y 9, entonces usted va a tener 0,01, 0,02, 0,03, 0,06, 0,08 y 0,09. Lo puse aquí porque no me cabía en la esquina. ¿Ya? 0,09. Es decir, todos estos numeritos representan a esos porcentajes que están allá arriba. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué estamos multiplicando entonces por los 30.000 pesos por 1,01? Porque yo al 1 que representa mi 100%, dijimos que el 1 representaba el 100, ¿no es cierto? Al 100%, yo le estoy sumando el 1% de interés, que es 0,1. Si el interés hubiera sido del 10%, yo hubiera tenido que multiplicar por 1,1, porque el 1 representa el 100 y el 0,1 representa el 10%. Si hubiera sido un 19%, yo hubiera tenido que multiplicar por 1,19. El 1 representando al 100, lo que yo ya tengo, y a eso que yo ya tengo le sumo el 19% de ese dinero para saber en cuánto me queda. ¿Sí? Entonces lo vamos a multiplicar. Vamos a hacer aquí, vamos a poner la calculadora y vamos a multiplicar los 30.000 pesos Valentina por 1,01. Porque si yo lo multiplico, miren, voy a borrar aquí, 30.000. Si yo lo multiplico por el 100%, que es 1, no gano nada, 30.000 pesos, ¿no es cierto? Es decir, no hubo ganancia, no hay interés, ahí está la platita, el 1. Pero yo quiero agregarle ahora, quiero agregarle el dinero de interés. Entonces, al agregar el dinero de interés, voy a multiplicar los 30.000 por 1,01. Ah, gané 300 pesos, pero gané 1%. 300 pesos es el 1% de 30.000. Entonces, en el fondo ahora ya no tiene 30.000, sino que tiene 30.300. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestra pizarra y decimos que este resultado me da 30.300. Vamos al tercer mes. El tercer mes es el segundo mes de interés. Entonces, vamos a tener nuestros 30.000 pesos iniciales y ahora vamos a multiplicar por 1,01 del primer mes y por 1,01 del segundo mes. ¿Sí? Entonces volvemos a la calculadora y multiplicamos 30.000, 1, 2, 3, por 1,01 y por 1,01. Y nos da 30.603. ¿Sí? 30.603. Entonces, si volvemos a la pizarra, vamos a poner aquí nuestro resultado. 30.603. ¿Sí? Y vamos al tercer mes. Perdón, al cuarto mes. Y multiplicamos por 1,01 del primer mes, por 1,01, perdón, del segundo mes, y por 1,01 del tercer mes. Vamos a ver cuánto nos da.
No, Valentina, no sirve. Y yo te voy a explicar por qué. Valentina me dice que si no sirve, si multiplico por 1,02. ¿Por qué no sirve? Porque ahí ella me está diciendo que estaría multiplicando por el 2%. ¿No es cierto? Porque si está multiplicando por 1,02, está agregando el 2%, no el 1%. Ya vamos a ver una manera más corta de hacerlo, porque justamente la manera más corta de hacerlo es la función exponencial. Vamos a multiplicar entonces ahora de nuevo 30.000 por el interés del primer mes, por el interés del segundo mes y por el interés del tercer mes. Y entonces nos da 30.909. Y entonces vamos aquí a la pizarra. 30.909. Entonces, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es multiplicar ese interés una vez, dos veces y tres veces, y en el quinto mes sería cuatro veces y cinco veces. ¿No será más fácil decir que vamos a multiplicar 30.000 por 1,01 elevado a x, que es, ¿y cuál es el x? Para nosotros, x es el número del mes menos 1, porque como el primer mes no hay interés, el primer mes no se multiplica, se empieza a multiplicar del segundo mes. Entonces el segundo mes multiplicamos una vez por 1,01, es decir, 1,01 elevado a 1. El segundo mes elevamos a 1. Después el tercer mes, el número 3, multiplicamos dos veces por 1,01, es decir, elevamos 1,01 elevado a 2. El cuarto mes a 3. El quinto mes a 4. Es decir, yo podría resumir que en el fondo voy a multiplicar, voy a borrar aquí, que ese 1,01 lo voy a elevar a n menos 1, siendo n el número del mes. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, si usted se fija, el 30.000 toma la forma de A, el 1,01 toma la forma de B y el n menos 1 toma la forma de X y tengo mi función exponencial. Y entonces, si usted se fija, B es mayor a 1, porque es 1,01. Y si es mayor a 1, entonces el gráfico que yo esperaría tener en esta función de los ahorros de Valentina, la función que yo esperaría tener sería una función que tiene ese gráfico. Claro, como es 1%, es un número muy pequeño, 1,01, ¿no es cierto? Sería una función que crecería muy lentamente, ¿ya? Muy lentamente. Partimos alto, partimos al tiro arriba, 30.000, pero vamos subiendo, ese 30.000 va variando muy poquito en el tiempo porque el interés es muy bajo, ¿no es cierto? Y va subiendo, si ustedes se dieron cuenta, y va subiendo 300 pesos, después 300 pesos más, y así va subiendo de a poquito cada mes. Al cabo de 10 meses recién subiría 3.000 pesos, ¿no es cierto? Pero tendría esa forma que ustedes ven ahí y que nosotros hemos adoptado. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, déjenme aquí hacer un acomodo aquí en el GeoGebra para que mostrarles esto que estamos haciendo, pero poder verlo gráficamente. O mejor vamos a hacerlo en el Excel. Eso es mejor. Vamos a hacerlo en el Excel. Déjenme dejar de compartir esto. Vamos a compartir, nos quedan algunos minutos todavía, alcanzamos. Esperen un poquito. Déjenme abrir todo esto. Ya. Ahora sí.
Bien, ahí estoy compartiendo mi Excel. Entonces ahí tenemos el mes y dinero. Ya, vamos a hacer lo mismo. Eh, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9, mes 10. Entonces, Valentina ingresó a la cuenta de ahorro 30.000 el primer mes, ¿no es cierto? Entonces, el segundo mes, para que cuando ustedes trabajen con estas planillas, ya sea en su computador o en su celular, que lo pueden hacer también, yo les enseñé cómo, pueden poner una fórmula. Entonces pongo igual, con igual le estoy diciendo a la casilla que voy a ingresar una fórmula. Entonces voy a multiplicar mis 30.000 pesos, que es mi A, 30.000 pesos, lo voy a multiplicar ¿por qué? Por B. Y B es mi interés, 1,01, ¿verdad? Y ese 1,01 lo estoy elevando a mi X. Y mi X es el mes, que sería en este caso el mes 1. Porque recuerde que es n-1, es decir, no es el 2, sino que es el mes anterior, es el número del mes anterior, que sería ese, 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo pongo ahí Enter y me da 30.300, ¿verdad? El mismo valor que hicimos recién a mano. Entonces usted aprieta ahí, y espera que aparezca esta flechita negra y lo estira para abajo. Usted le está diciendo al programa que vaya copiando esa fórmula hacia abajo, que copie la fórmula. Y entonces usted automáticamente tiene el interés de todos los días. ¿Ve? Rápidamente. Nos demoramos 30 segundos en hacer los 10 meses. Y usted podría seguir aquí 11 hasta el mes 100 y sería en pocos segundos tendría el cálculo del interés de cada uno de los días. Entonces, en 10 meses, Valentina tendría 32.810 pesos. Entonces, si usted se da cuenta, el crecimiento es exponencial, porque no es que se vayan sumando solo 300 pesos, sino que va aumentando y de 30.000 llega a tener 32.810 pesos. ¿Ya? Ahora, si usted quiere graficar eso, usted va aquí a insertar gráfico de línea. Vamos a usar uno de estos, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente aquí no le da una función exponencial propiamente tal porque, déjeme aumentar aquí los... Ahí. No, perdón. Ahí. Porque las escalas son muy distintas, es decir, aquí tiene una escala de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y aquí tiene una escala de 30.000 hasta 35.000. Entonces, en el fondo lo que usted está viendo aquí es una partecita de la curva exponencial que si nosotros nos cambiamos aquí, es una parte de esta función. Quiero achicarla acá porque está, a ver, esto es 1, pero esto está muy alto. Ahí. Ya, supongamos que esa sea la curva. Entonces usted está viendo esta parte de la curva, ¿ve? Esta parte, que aquí se ve un poquito curva, pero si usted la mira desde más lejos, perdón, desde más cerca, la curva ya no se ve tan curva, sino que se ve como más una recta. ¿Sí? Eso nos pasa en el Excel, porque como estamos con una escala muy grande, comparada con una muy chica, se ve una recta. Entonces está viendo esta partecita de la función, ¿sí? En el Excel. Pero estoy haciendo todo esto para que sepa lo que les tiene que dar. Cuando la hagan en su cuaderno, cuando hagan un ejercicio de este tipo, no es necesario, repito, no es necesario que lo hagan ni en GeoGebra ni en el Excel, lo pueden hacer en su cuaderno, ¿ya? Lo pueden hacer en su cuaderno. Simplemente quiero que entiendan en qué consiste un crecimiento exponencial. Es decir, una función de crecimiento exponencial consiste en una función exponencial donde mi b de la función es un número superior a 1, que en este caso era 1,01, que era el interés mensual que iba teniendo el dinero. Y mi a es mi constante, que en este caso es el dinero con el que yo empecé mi ahorro, y que ese dinero va aumentando a medida que van pasando los meses, producto del interés que tiene el banco. ¿Sí? Entonces, en la guía de esta semana va a tener algunos ejercicios de este tipo, donde ustedes tienen que aplicar esta función exponencial tanto a ejercicios que tienen crecimiento exponencial como este y otros ejercicios que tienen decrecimiento exponencial. ¿Cuándo van a tener decrecimiento exponencial? Cuando A también sea una constante, pero B
sea un número menor a 1. Es decir, por ejemplo, B puede ser 0,5, 0,6, entonces el gráfico les va a dar al revés, va a ir bajando, ¿sí? La asíntota va a seguir siendo el eje X, pero ahora va a ir de más a menos y no de menos a más. Bien, chiquillos, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Voy a hacerles una captura de pantalla porque el inspector no podía estar con nosotros hoy. Entonces, para saber quiénes vinieron y quiénes no vinieron. Bien, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya, estamos claros entonces. Bien, entonces la clase en todo caso quedó grabada para aquellos que no pudieron estar, para que la puedan ver y puedan acompañar el desarrollo de su guía. ¿Ya? Nos vemos el día viernes ya, ¿no? Sí, el día viernes. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho. Cualquier duda a mi correo. ¿Ya?